Imagina esto, Europa Central, año 1550. Estás en un banquete de la alta nobleza. Un aristócrata da un mordisco a una fruta exótica, una fruta de un rojo escarlata brillante, recién traída del Nuevo Mundo. Y horas después, colapsa sobre la pesada mesa de roble, convulsionando, con un regusto metálico, ahogándole la garganta. Los médicos de la corte dictan una sentencia unánime. El hombre ha consumido esa especie de manzana envenenada. Morder esa esfera roja es, para la élite europea, una garantía de muerte. Pero aquí viene el dato que te va a romper los esquemas, porque avanza en el tiempo hasta el día de hoy. Esa misma planta, acusada de brujería y de asesinar reyes en el viejo mundo, es ahora mismo el cultivo modelo anclado en los simuladores de la Agencia Espacial Europea, diseñado para sobrevivir en polvo radiactivo y alimentar a las futuras colonias humanas fuera de la Tierra. Como pasamos del terror absoluto a la conquista espacial, la historia que no te contaron en los pasillos del supermercado es que el tomate nunca ha sido un simple ingrediente, porque botánicamente es un monstruo. Pertenece a la infame familia de las solanáceas. Comparte linaje, ADN y un arsenal químico letal con la mortífera belladona y la mandrágora. Es una caja fuerte biológica, una caja fuerte diseñada para la guerra, porque esta planta satura sus hojas y su fruto inmaduro de toxinas para que nadie se atreva a robar su semilla antes de tiempo. Pero cuando está lista para viajar, ejecuta un truco evolutivo magistral, porque apaga el veneno, dispara los azúcares y se pinta de rojo. Es un interruptor perfecto. Primero te amenaza, después te soborna. Lo que vas a ver hoy no es una clase de botánica, no, es la crónica de una invasión silenciosa. El relato de una batalla brutal entre un frágil primate, que somos nosotros, y una fortaleza química de 50 millones de años. Piénsalo fríamente. Nosotros creemos que lo domesticamos en las montañas de los Andes. Creemos que lo encerramos en invernaderos extremos y en latas de acero. Pero en el proceso, este mutante rojo alteró la economía global, reescribió las leyes de la física de fluidos para construir imperios industriales y nos obligó a descifrar los secretos de la edición cuántica. Entonces, ¿quién domesticó a quién? Esta es la historia del tomate, y créeme, después de este vídeo, jamás volverás a ver tu ensalada con los mismos ojos. Soy JJ Priego, acomódate. Esto es Historias de la Historia. Y hoy vamos a desenterrar el código fuente del superviviente definitivo. Así que por favor, no te pierdas ni un segundo. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Para entender cómo una frágil baya del tamaño de un guisante logró sobrevivir al apocalipsis y llegar a tu mesa, primero tienes que mirar a la cara a su peor enemigo. Y no fue el asteroide que aplastó a los dinosaurios, ni el brutal levantamiento de los Andes, ni los desiertos implacables. Fueron los mamíferos. Lo que oyes. El mayor exterminador de la vida vegetal primitiva no era el clima extremo, eran las mandíbulas. Piensa una cosa, la visión romántica de la evolución miente. La idea de que las plantas simplemente se adaptan pasivamente a su entorno esperando a ser devoradas es una ficción biológica, porque en realidad la familia de las solanáceas sobrevivió porque declaró la guerra. Sí, la guerra a los herbívoros, porque cuando hordas de herbívoros hambrientos heredaron la tierra, la planta tomó una decisión drástica. El ancestro del tomate no desarrolló su biología para ser alimento, nació como un arma táctica, una auténtica fábrica, una fábrica de compuestos amargos y defensivos, diseñada para castigar el sistema nervioso de cualquiera que intentara masticarla. Para comprender cómo se forjó este primer arsenal químico, viajemos a las cenizas de la laguna del Unco, en la Patagonia Argentina, hace 52 millones de años, porque allí, ocultos en la roca, los paleontólogos han desenterrado fósiles de Physalis, que es un primo antiguo del mismo clan botánico. No es exactamente un tomate todavía, pero es la prueba irrefutable de que esta familia botánica ya estaba fabricando armas químicas en el Paleógeno y sintetizaron un cóctel defensivo tan amargo que el mamífero aprendía en una sola mordida que esto no se come, era intocable. Pero entonces la propia Tierra decidió intervenir. Hace 20 millones de años, un choque tectónico brutal rasgó el continente y levantó el muro de piedra más masivo del planeta, la cordillera de los Andes. Este evento partió el clima en dos y aisló a nuestra planta en la vertiente occidental, acorralada entre las montañas y el océano Pacífico. La presión evolutiva la forzó a cambiar.
Y así, hace 5 millones de años, en lo que hoy es Perú y Ecuador, nació el Solanum pimpinellifolium, el verdadero ancestro silvestre del tomate. Sí, ya estaba aquí. Un fruto del tamaño de un arándano, repleto de veneno y a la defensiva. Si quería sobrevivir a ese encierro geográfico, necesitaba escapar. Pero ¿cómo te mueves si tus propias toxinas matan a los animales que podrían transportarte? Pues aquí el ADN ejecutó una jugada maestra, porque el reloj molecular nos demuestra que la planta alteró su código para inundar sus tejidos de licopeno. Se pintó en un rojo escarlata rabioso y encendió un faro visual en medio de la oscuridad del follaje, con un único objetivo: reclutar a un aliado inmune a su veneno, las aves migratorias. Porque muchas aves toleraban mejor estos compuestos y además eran el vehículo perfecto para la planta. Comían el fruto y dejaban sus semillas lejos del lugar de origen. Y así, mientras un mamífero podía sufrir convulsiones al probarlo, para un pájaro era solo una fuente rápida de energía, y la planta convirtió a las aves en su aerolínea privada. Y para asegurarse de que el viaje funcionara, protegió sus semillas con una capa tan dura que podía sobrevivir al ácido del estómago del animal. De hecho, pasar por el sistema digestivo podía debilitar ligeramente esa cubierta y así facilitar que la semilla germinara al llegar al suelo. Expulsado desde el aire, este huérfano biológico empezó a conquistar toda la costa occidental hace 2 millones de años. Y miles de años después, entonces, su destino colisionó con el nuestro. Hace unos 12.000 años, un primate nómada se topó con esa enredadera. Ponte en su lugar. Estás en el año 10.000 a.C. y te encuentras una planta silvestre que huele a defensa química y ahuyenta insectos. ¿Te la comerías? Pues nuestros valientes ancestros sí lo hicieron. De hecho, la arqueología ha encontrado restos microscópicos de este tomate primitivo, atrapados en el sarro dental de antiguos humanos en Perú. ¿Y por qué no murieron al probarlo?, te preguntarás. Porque nuestro cuerpo ya tenía un sistema de alarma. Tenemos receptores del gusto llamados TAS2R, capaces de detectar el sabor amargo de compuestos defensivos como la tomatina. Y la señal era bastante clara. Mucho amargor significaba mucho veneno. Menos amargor, menos peligro. La planta en ese momento bajaba sus defensas. Era como si nos estuviera dando permiso para comerla. Y esa capacidad de leer las señales químicas de la naturaleza cambió para siempre la historia de la alimentación humana. Pero este mutante no solo huía de los herbívoros, también desafiaba la geografía. Porque hacia el 8000 a.C. el tomate conquistó el infierno, el desierto de Atacama en Chile, que es el lugar más árido de la Tierra. ¿Cómo sobrevives donde no llueve durante décadas? Pues la arqueología encontró la respuesta en madrigueras fósiles de roedores, porque la planta había desarrollado tricomas, que son unos pelos microscópicos en sus hojas, que funcionaban como redes de pesca para atrapar la camanchaca, la espesa niebla del Pacífico. Se negaba a morir literalmente porque bebía del aire. Y con esa resistencia extrema en su código, hacia el 6000 a.C., emprendió una marcha implacable hacia el norte, cruzando la asfixiante Amazonía, hasta llegar a Mesoamérica. Y la genética actual revela cicatrices de este viaje. Brutales cuellos de botella, poblacionales. Es decir, para sobrevivir al trópico, el tomate pirateó su propia sensibilidad a la luz, mutando sus genes del fotoperiodo para soportar días más cortos y abrasadores. El tomate se estaba preparando para el escenario principal. Y al rodear los primeros asentamientos humanos, el tomate dejó de jugar solo. Y entonces sucedió algo extraordinario. Sin conocer el ADN, sin laboratorios, sin microscopios, los humanos comenzaron a moldear su destino con las manos. Porque estos humanos escogían los frutos que no se desprendían al madurar, los más carnosos, los más grandes, los que merecía la pena guardar y volver a sembrar. Hoy llamamos a esas huellas genéticas joinless, FAS y otros nombres de laboratorio, pero en aquel mundo remoto no eran genes, no, eran señales de una alianza. La planta cedía autonomía, el ser humano ofrecía protección, y de ese pacto silencioso nació uno de los alimentos más transformadores de nuestra historia. Y una vez dentro de nuestra dieta, hacia el 3000 a.C., el tomate ejecutó su obra maestra táctica. Se infiltró en los cultivos como un polizón de élite. La estratigrafía nos muestra su polen mezclado directamente con el del maíz. La planta aprendió a crecer como maleza tolerada en las milpas indígenas, secuestrando en silencio el nitrógeno que las raíces del frijol inyectaban en la tierra. Había utilizado el sudor humano y la ingeniería agrícola ajena
para retroalimentar su propio imperio. Mesoamérica tomó una valla silvestre y la forjó como tecnología pura. Y hacia el 2000 a.C., en las sombras de las cuevas del valle de Tehuacán, el polvo de carbón revela el primer gran secuestro biológico. Los restos botánicos carbonizados del Solanum, Lycopersicum, var. Serasiforme muestran células deformadas en su pericarpio. Por cierto, vaya nombre, ¿eh? Es la huella dactilar física del riego controlado. El humano había tomado el mando del agua. Sí, en esa época ya regábamos. Y esa manipulación pronto escaló a lo divino. Para el año 1000 a.C., los olmecas trituraban estos frutos en sus altares. Vasijas desenterradas en San Lorenzo actúan hoy como cápsulas del tiempo, porque la porosidad de la arcilla cruda ha atrapado y conservado lípidos intactos durante 3 milenios, delatando el uso de alcaloides de tomate en rituales sagrados. Espectacular. Y de los altares, la planta saltó a la ingeniería pesada, porque hacia el 500 después de Cristo los mayas la obligaron a desafiar la gravedad. Sí, la gravedad. Estudios de isótopos de carbono en los sedimentos de Tikal demuestran que sembraron tomates sobre complejos sistemas de humedades elevados, forzando a las raíces a succionar nutrientes por pura capilaridad desde el lodo negro de los canales. Pero el verdadero jaque mate neurobiológico ocurrió alrededor del año 800 después de Cristo, porque sobre la superficie rugosa de los metates de piedra volcánica, los mesoamericanos aplastaron la carne ácida del tomate junto con la violencia del chile. Sí, lo mezclaron. No estaban cocinando, estaban haciendo química de síntesis. El licopeno del tomate es liposoluble. Al molerlo con las grasas vegetales y la capsaicina ardiente del chile, crearon un vehículo molecular perfecto, una emulsión capaz de cruzar la barrera digestiva y ametrallar los receptores del dolor y placer. En el cerebro humano habían inventado la salsa. Sí, la salsa, hace más de 1000 años. Esta ingeniería botánica generó toda una paleta de monstruos cromáticos. Los códices toltecas del 1200 después de Cristo exigen tributos agrícolas en tonos ocres y dorados. Por pura selección, habían aislado el gen recesivo, un interruptor que apagaba el licopeno rojo, para saturar el fruto de betacaroteno amarillo. Y para sostener esta explosión de biodiversidad, los aztecas desplegaron en 1300 después de Cristo la joya de la corona, las chinampas. Sí, las chinampas. Trazas de raíces fosilizadas en el fango del lago Texcoco evidencian una inmensa red de islas artificiales flotantes. Era hidroponía a escala industrial. Y de esta manera, el tomate engordaba, absorbiendo agua hipernitrogenada de forma pasiva, sin agotar jamás el suelo. Y en la cúspide del imperio mexica, este mutante andino fue finalmente bautizado. Los sabios nahuas observaron su morfología carnosa y lo llamaron xitomal, fruto con ombligo. Y el Códice Florentino traza una línea taxonómica impecable para distinguirlo del tomate verde con cáscara. Si hubieras caminado por el colosal mercado de Tlatelolco en 1450, el ruido ensordecedor de los comerciantes te habría guiado hasta montañas de decenas de variedades distintas. Un ejército de formas, tamaños y colores, esculpidos por siglos de pura presión selectiva. El tomate era el amo y señor de la dieta de todo un continente. Y espérate, porque el chitomal superó la barrera de la cocina para entrar de lleno en la botica. En 1490, el Códice de la Cruz Badiano, el primer herbolario de América, documenta cómo los sanadores aztecas manipulaban la química de la planta. Sí, manipulaban la química de la planta, extrayendo los glicoalcaloides de sus tallos y hojas, que son exactamente las mismas toxinas que evolucionaron para masacrar herbívoros hace millones de años. Y ahora eran dosificadas como potentes agentes antimicrobianos para desinflamar ojos y curar intestinos. Como te digo, la planta era la dueña absoluta de la dieta de todo un continente, pero también era medicina. Había vencido al veneno, al desierto y también al tiempo. Era brutal. Y entonces, en 1492, la inmensidad del océano dejó de ser un escudo. La historia de la humanidad colisionó. Pero pausa un segundo y piensa en la ironía salvaje de este momento. Los libros de texto te venden la épica de los grandes imperios europeos conquistando el Nuevo Mundo. Pero a nivel biológico, la dominación fue inversa. Imagina esos primeros marineros españoles, que eran hombres frágiles, aterrados, con las encías sangrando por el escorbuto, metiendo en las bodegas oscuras de sus barcos de madera podrida, a un organismo
evolutivamente superior a ellos. El tomate no fue secuestrado, simplemente el tomate encontró en el humano el vehículo de transporte definitivo para cruzar el mayor océano del planeta. Y corre el año 1519. Hernán Cortés se sienta ante la mesa de Moctezuma y prueba una salsa roja por primera vez. Y en ese instante no ocurre solo un encuentro entre dos mundos, ocurre una emboscada química. El fruto americano estaba cargado de ácido glutámico libre, una molécula capaz de activar los receptores del gusto de umami y encender en el cerebro una señal ancestral de alimento valioso, denso, casi cárnico. Sí, parecía casi carne. No era simple apetito. Era biología, secuestrando la percepción. Cortés tuvo que flipar. El tomate no entró en Europa solo por conquista. Entró porque sabía hablarle al sistema nervioso en el lenguaje más primitivo del placer. Y para 1521, la invasión silenciosa hacia Europa había comenzado. Las primeras semillas embarcaron rumbo a Sevilla. Pero, ¿cómo sobrevive un embrión vegetal meses en alta mar, pudriéndose en la humedad salada? Pues activando la anhidrobiosis. La semilla desconectó su propio metabolismo, expulsó casi toda su agua y se convirtió en una cápsula del tiempo inerte, blindada, a la espera de tocar tierra firme. Pero te preguntarás, ¿por qué llevarían los españoles una solanácea a casa? Bueno, porque en el siglo XVI no lo trajeron como alimento. Era un trofeo de exhibición, una rareza botánica extraída de las selvas para adornar los gabinetes de curiosidades de la nobleza. La trajeron para mirarla, jamás para morderla. Y hacia 1532, el tomate echó raíces en los soleados jardines reales del Imperio Español. El clima mediterráneo replicaba a la perfección su cuna andina. Pero al cruzar a Italia en 1544, la planta chocó contra un muro más denso que la roca. La paranoia humana. Y es que el eminente botánico Pietro André Amatioli analizó sus flores y firmó su condena. La metió en el cajón taxonómico más oscuro de Europa, emparentándolo directamente con la mandrágora, la raíz de la brujería, y lo bautizó con un nombre que mezclaba avaricia y terror: pomidoro, la manzana de oro, oro para los ojos, veneno para el estómago. Y el pánico se materializó. A mediados del siglo XVI, los aristócratas europeos empezaron a convulsionar, delirar y morir poco después de comer tomates, y los tribunales médicos dictaron una sentencia unánime: la esfera roja era letal, sí, era mortífera. Y aquí entra una explicación tan elegante como inquietante y también discutida, porque parte de la élite europea comían vajillas elaboradas con aleaciones ricas en plomo, y la acidez natural del tomate, con un pH habitual en torno a 4.0 y 4.6, podía arrastrar pequeñas trazas metálicas hacia la comida. Tal vez el problema no era el fruto, tal vez era el lujo. Así que quizás el tomate cargó con la culpa, mientras el verdadero veneno brillaba en la mesa. Mientras Europa Central se sumía en el terror, la planta simplemente se infiltró en las rutas comerciales del planeta. En 1565 escapó de la paranoia occidental, colándose en las bodegas del legendario Galeón de Manila. Y con él cruzó la inmensidad del Pacífico hacia Filipinas, blindado por técnicas de desecación solar extrema para sobrevivir a la pudrición fúngica del mar. Y a sus espaldas el viejo continente seguía trincherado en el miedo. Hacia 1570, tanto en Francia como en Inglaterra, se volvió sospechoso. No se aconsejaba y quedó relegado a ornamental. La psicología de la época se retorció en contradicciones. En 1590, los franceses lo miraban brillar en los arbustos y, asociando el rojo escarlata con la excitación fisiológica, lo rebautizaron como pomme d'amour, pomo de amor, atribuyéndole un efecto placebo afrodisíaco. Y aunque esto puede ser una traducción torcida, lo que importa es el efecto. El tomate ya no era comida, era símbolo. Y el tiro de gracia legal lo disparó Inglaterra en 1597. El herborista John Gerard frotó sus hojas, olió sus terpenos defensivos y dictaminó por escrito que la enredadera era fétida, corrupta y tóxica. Gerard no investigó, sentenció. Pero el año 1600 partió la historia biológica en dos realidades paralelas. Por un lado, los marginados del sur de España y Nápoles descubrieron la verdad, porque devoraban tomates a diario y no morían. ¿El secreto? Pues la pobreza, porque comían sobre cuencos de madera astillada y arcilla cruda, sin peltre, no había plomo que disolver, y de esta manera el fruto maldito estaba salvando a las clases bajas del letal escorbuto, inyectándoles dosis masivas de ácido ascórbico, la vitamina C, en dietas donde la carne
era un milagro, y al mismo tiempo, al otro lado del globo, ese mismo año, en 1600, la planta penetró en la hermética dinastía Ming, sí, en China. Los registros chinos lo catalogaron como berenjena extranjera y allí exhibió una plasticidad de supervivencia brutal, como ha hecho siempre, forzando a sus raíces a tolerar los alcalinos y también asfixiantes suelos de loess del norte asiático. Como veis, es una planta inmortal y su marcha invasiva continuó. Medios siglos después, en 1650, los navegantes portugueses lo desembarcaron en las costas de Angola y Mozambique, y el ecosistema africano le lanzó otra vez otra trampa, un inmediato asesino microscópico, el nematodo agallador, el meloido gine, un parásito devorador de raíces. Pero el tomate resistió el embate gracias a los escudos genéticos que sus cepas silvestres aún conservaban intactos. Y la victoria celular se transformó en física culinaria en 1692 en Nápoles, cuando el chef Antonio Latini redactó Lo Scalco a la moderna, registrando la primera receta oficial de la salsa de tomate. Una salsa de tomate al estilo español, como él mismo dijo. Latini manipuló la termodinámica del fruto, aplicó fuego continuo para evaporar el agua, coagular las proteínas y concentrar la esencia química, hasta crear una bomba de sabor umami puro. Pero la planta también se entrelazó con los engranajes más oscuros de nuestra especie. Para 1700 se convirtió en el combustible de los barcos negreros y las plantaciones esclavistas. Los diarios de los médicos navales británicos revelan la fría lógica detrás de la ración. La masiva carga de carbohidratos simples del tomate permitía una metabolización fulminante. Y es que era energía directa, rápida y barata a la sangre para exprimir el trabajo forzado bajo el sol tropical. Y bueno, esas mismas rutas marítimas lo escupieron en las costas de la India del Imperio Mogol hacia 1750, y al chocar contra los morteros de comino y cúrcuma sobre el fuego ardiente, el tomate detonó la reacción de Maillard, reorganizó violentamente sus aminoácidos y azúcares para engendrar la base química de los caris que hoy dominan Asia. Pero por su parte, el Imperio Británico seguía aferrado a la superstición de John Gerard, pero sus colonias rompieron las cadenas. En 1781, Thomas Jefferson desafió la metrópoli, plantando tomates en su finca de Monticello, anotando meticulosamente los ciclos de siembra y temperatura para asentar la especie en Norteamérica. Y simultáneamente la primera flota de barcos penales ingleses descargaba presos y semillas en la bahía de Sydney en 1788. Sí, Australia, y lejos de morir, el tomate absorbió el estrés abiótico y prosperó en los asfixiantes suelos hipersalinos de la costa australiana. Nuestro superviviente no paraba, porque mientras conquistaba las antípodas, el tomate mutaba en algo mucho más poderoso, una tecnología de guerra. A principios del siglo XIX, los ejércitos napoleónicos no solo necesitaban comida, necesitaban combustible que resistiera el tiempo, el barro y las marchas interminables. Y entonces apareció Nicolas Appert. En 1810 encerró alimentos en vidrio y los sometió al calor, sin saber que estaba hackeando al mundo microbiano. Y el tomate era un aliado perfecto. Su acidez natural no aniquilaba todas las esporas, pero sí cerraba la puerta a su amenaza, impedía que despertaran y liberaran toxina. El pH era un cerrojo invisible, y de pronto aquel fruto rojo ya no era solo cosecha, era reserva estratégica, era calor embotellado para alimentar ejércitos. Y podéis ver mucho más sobre esto en la historia de la conservación de alimentos, un vídeo que tenéis que ver sí o sí. Pero bueno, cruzar hacia las masas de Norteamérica requirió un último teatro psicológico, porque el ciudadano común seguía aterrorizado por la planta, ¿sí? Aún. Y aquí entra la leyenda, ya que en 1820 Robert Gibbon Johnson se plantó frente al juzgado de Salem y devoró una canasta entera de tomates ante una multitud que esperaba verlo escupir sangre y colapsar. Y, claro, no murió. No sabemos si ocurrió tal cual, pero la historia resume el punto. El miedo se rompió. Y sin el freno del terror, la expansión fue total. Para 1830, los guerreros maoríes de Nueva Zelanda ya lo integraban en su dieta, exprimiendo el fósforo y potasio de las tierras volcánicas de la isla norte. Y ojo aquí, en 1840, en Andalucía, el fruto reclamó las milenarias sopas frías romanas, engendrando el gazpacho moderno. Y es que yo soy muy fan del gazpacho. Y es que nací en Málaga, ¿qué queréis? Y esto no fue azar culinario, fue física de fluidos. La tenue lecitina y la fibra del tomate actuaron como el agente aglutinante exacto para estabilizar la repulsión entre el agua
y el aceite de oliva, creando una emulsión inalterable y deliciosa. Y es que el gazpacho es la bomba. Y así, el huérfano de los Andes había conquistado los continentes y extirpado el miedo humano hasta ese momento. Había sido tratado como un organismo vivo, pero los cielos se tiñeron de humo de carbón. En 1847, el estadounidense Harrison W. Crosby dio el primer golpe industrial, ya que envasó los frutos en latas de zinc soldadas con plomo. Y 13 años después, en 1860, esos mismos cilindros metálicos alimentaban al ejército de la Unión en la sangrienta guerra de secesión. Imagina abrir una de esas latas en medio de la carnicería del frente. La ración actuaba como un escudo biológico, sí. Su vitamina C prevenía el colapso de las tropas por escorbuto, pero escondía una ruleta rusa en su interior. Como pasó siglo antes en la aristocracia europea, la oxidación anaeróbica forzaba al ácido del tomate a reaccionar lentamente con las soldaduras de plomo, sí, liberando trazas de plomo en la comida. Y de esta manera la planta te salvaba de la desnutrición en el campo de batalla, pero envenenaba tu sistema neurológico a fuego lento. Y mientras el norte de América industrializaba la guerra, el tomate demostraba su resistencia extrema en las plantaciones esclavistas del Caribe en 1850, porque allí las semillas exhibieron la capacidad de fermentar en sus propios jugos para autopreservarse en el asfixiante infierno tropical. Y 2 décadas más tarde, en 1870, esas semillas cruzaban clandestinamente las aduanas de Ellis Island, cosidas en los abrigos de los inmigrantes italianos, llevando la mítica variedad San Marzano a los limosos suelos de Nueva York. Y de vuelta a las grandes fábricas, el tomate fue despojado de su forma original para someterse a la termodinámica. En 1869, Joseph A. Campbell fundó su imperio de sopas, pero el verdadero truco de magia física llegó en 1897. El químico John T. Dorrance aplicó condensación al vacío. Y es que sometió el puré a altas temperaturas sin oxígeno, logrando evaporar océanos de agua sin carbonizar el producto. Y de esta manera redujo el peso logístico y encapsuló energía hiperdensa en un cilindro de hojalata. Y a la par que Campbell condensaba sopa, H.J. Heinz embotellaba reología. En 1876, Heinz presentó su receta de ketchup, chocando de frente con un enigma físico. Y es que el ketchup no es un líquido normal, no, es un fluido pseudoplástico. En reposo, su red de pectinas y proteínas teje una arquitectura sólida tridimensional. Y es que para que fluya, obedece a esta ley de la potencia. Y aquí, la clave absoluta está en tau cero. Sí, la T con el cero abajo. El límite de fluencia. La fuerza inicial, el golpe exacto que debes darle al culo de la botella de cristal para quebrar la estructura molecular. Y es que solo cuando superas ese umbral, el líquido cede. Literalmente, Heinz vendió dinámica de fluidos para poner sobre una hamburguesa. Y para 1880 estalló la guerra de los conservantes. La industria usaba el tóxico benzoato de sodio para evitar que las botellas explotaran por fermentación bacteriana. Heinz demostró que podía matar a las bacterias por pura ósmosis, aumentando la concentración de ácido acético, vinagre, pero sabía a ácido puro. Y para enmascararlo, firmó un pacto con el diablo, porque inyectó cantidades masivas de azúcar refinado. Y así el ketchup se volvió seguro, sí, pero se transformó en una bomba de carbohidratos adictiva. Un tomate lleno de azúcar. Y en Europa, el fuego hizo su trabajo final. En 1889, Raffaele Esposito convirtió aquel fruto sospechoso en el corazón incandescente de una pizza inmortal. Dentro del horno, el tomate se concentró, se oscureció, se volvió más denso, más dulce, más brutal, sabrosísimo. Y al abrazarse con la grasa y las proteínas de la mozzarella, activó una de las trampas sensoriales más poderosas jamás cocinadas. Y nació la pizza margarita. Deliciosa. Y la ciencia tardaría hasta 1908 en empezar a explicarlo, cuando Kikunae Ikeda identificó el umami. Y es que el tomate, cargado de ácido glutámico libre, no añade sabor sin más, ya que al combinarse con el queso o la carne, provoca una explosión no lineal. La intensidad no se suma, se dispara. Es química, secuestrando el placer. Además, piensa una cosa, era un producto, el tomate, tan letalmente rentable que los gobiernos quisieron su parte. En 1893, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó sentencia. Y es que botánicamente es una fruta, pero para poder cobrar aranceles de importación, el tomate fue legalmente secuestrado y declarado
una verdura. Curioso, ¿verdad? Bueno, iniciado el siglo XX, la industria dejó de cultivar la tierra y empezó a fabricar. En 1910, en Inglaterra y Holanda, levantaron expansiones masivas de invernaderos de cristal, dominando la radiación electromagnética para engañar al clima. Y 4 años después, en 1914, la invención del proceso Haber-Bosch desconectó a la planta de la red viva del suelo. Al inyectarle nitrógeno sintético creado bajo presiones brutales, el tomate duplicó su rendimiento, pero se transformó en un adicto químico. El control biológico se volvió asfixiante y en 1928 los granjeros aislaron la mutación del gen U, Uniform Ripening. Había nacido el tomate rojo perfecto para la fotografía publicitaria. Un bloque escarlata sin hombros verdes, pero el precio fue sacrificar gran parte de sus azúcares. Era un maniquí genético. Y poco después, en 1930, los incipientes cárteles de la semilla forzaron la endogamia de la planta, cruzándola consigo misma para poder patentarla y adueñarse de sus derechos. 2 años después de estallar la Segunda Guerra Mundial, en 1941, ese maniquí demostró ser un soldado impecable. El gobierno estadounidense impulsó los Victory Gardens urbanos, mientras las tropas desplegadas en el Pacífico cultivaban tomates sobre la grava volcánica estéril de la isla Wake, usando rudimentarias fórmulas de hidroponía bélica. Y con el fin de la guerra llegó la catarsis. En 1945, en Buñol, en España, prendió la mecha de una escaramuza fortuita. Aquella chispa se transformó en la tomatina, una explosión colectiva donde hoy vuelan 150 toneladas de pulpa en apenas 1 hora. Y la escena encierra una verdad psicológica profunda. La humanidad había perdido el terror al veneno. Ya no huíamos de él. Nos bañábamos en sus entrañas. Y bueno, hacia 1950, los laboratorios aislaron su poder oculto, el licopeno, que es un antioxidante implacable. Pero su fama global también engendró monstruos, porque en Italia, la fiebre por la variedad San Marzano, cultivada en las laderas del Vesubio, desató el fenómeno del oro roso. El control de las exportaciones y los campos de recolección cayó bajo la sombra de la agromafia, sí, la mafia, forjando fortunas manchadas de sangre. Y mientras el crimen organizado controlaba el sur de Europa, California preparaba una revolución helada. Y es que en 1959 la Universidad de California desarrolló el prototipo de la cosecha mecanizada. Pero la máquina exigía una nueva clase de víctima. Un tomate tradicional estallaría como un globo de agua ahí dentro. Y por ello, los agrónomos lo rediseñaron, creando la variedad UC82, un fruto con una presión de turgencia tan salvaje que podía soportar golpes y vibraciones extremas sin sangrar. Ese mismo afán de eficiencia detonó la geografía europea en 1965. En España, Almería se cubrió con un gigantesco mar de plástico de polietileno blanco, un parche artificial tan inmenso que modificó el albedo superficial del planeta, reflejando tanta radiación hacia el espacio que enfrió el microclima local. Sí, tremendo. Y para cerrar el cerco en los los años 70, las grandes compañías semilleras impusieron los híbridos F1, que son superplantas hiperproductivas, cuyas semillas engendran mutaciones inútiles en la segunda generación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el agricultor quedó legalmente encadenado a comprar semillas nuevas cada temporada. En fin, bueno, pero el tomate, con su resistencia estructural, que es tan legendaria que incluso la NASA lo eligió para el vacío espacial. En 1984, la misión LDF sometió 12,5 millones de semillas al bombardeo directo de radiación cósmica. Sí, lo hicieron en órbita baja. Pues bien, al regresar a la Tierra años después, germinaron sin defectos letales. Pero detente, respira, piensa en lo que acabamos de presenciar. En menos de un siglo, lo atiborramos de nitrógeno sintético, destrozamos su sabor por pura estética visual, le aplicamos violencia mecánica, lo privatizamos y lo disparamos al espacio. El tomate era un prisionero absoluto de la industria, pero encima la corporación quería dominar su último grillete, el reloj biológico. El tomate es un fruto climatérico, dispara etileno, que es una hormona gaseosa invisible, que ordena a sus células ablandarse y morir. Si controlas esa señal, controlas el tiempo logístico. Y así aterrizamos en 1994. La empresa estadounidense Kelgen lanzó el Flavor Savor. Era el primer alimento transgénico aprobado para consumo humano en la historia. Y es que manipularon su sistema operativo usando ARN antisentido para silenciar la enzima exacta que pudría la pared celular. Y así el tomate maduraba, pero no se ablandaba. Parecía el triunfo definitivo contra la muerte. Pero para 1999,
el proyecto colapsó financieramente. Descubrieron, de la peor manera posible, que aunque la piel no se pudría por genética, los baches y vibraciones de los camiones a 3 fuerzas G lo destrozaban por dentro, reduciéndolo a pasta acuosa. Era incomestible. Los ingenieros cometieron el pecado de la arrogancia. Trataron a un organismo vivo como si fuera plástico predecible. La naturaleza nos dio una bofetada de realidad. No puedes hackear 50 millones de años de resiliencia editando un gen a ciegas. Y bueno, al arrancar el siglo XXI, este siglo, la industria nos había dejado con estanterías llenas de rocas rojas e insípidas. En 2004, la ciencia mundial declaró un estado de emergencia y fundó el Consorcio del Genoma del Tomate. ¿Su objetivo? Pues leer cada letra de su ADN. Utilizaron la secuenciación de escopeta, triturando el código en millones de fragmentos para que los algoritmos lo rearmaran. Mientras leíamos el genoma, la naturaleza lanzó a sus verdugos. En 2006, la polilla tuta absoluta desembarcó en el Mediterráneo, desarrollando inmunidad a los neurotóxicos en tiempo récord. Años más tarde, el milagro de la secuenciación se publicó en Nature en 2012, pero apenas 2 años después, en 2014, el virus rugoso, el TOB-RFV, reventó las cosechas de Oriente Medio. Un patógeno tan blindado que sobrevivía meses en el frío acero de las herramientas. Nuestro clon industrial estaba acorralado. Tener el mapa genético nos obligó a enfrentar nuestros propios errores. En 2015, la bola atómica resolvió el misterio de por qué el tomate moderno sabía a cartón. Y es que al priorizar genes de dureza comercial, habíamos silenciado las rutas del cis-3-hexenal, la molécula que codifica el aroma a frescura. Y ese mismo año también descubrimos que la culpa también era nuestra, en casa, y es que la nevera actúa como un alterador molecular. Y es que el frío provoca una metilación masiva del ADN, bloqueando físicamente el acceso a los genes del sabor, porque el tomate entra en un coma sensorial del que cuesta volver. Pero el mapa también nos dio el poder del diseño. Tras años de pruebas, en 2022, Estados Unidos aprobó la venta del tomate morado de Katy Martin. Habían cruzado el genoma con la flor boca de dragón para forzar las síntesis masivas de anticianinas anticancerígenas. Y de repente también el cambio climático apretó la soga, sobre todo en 2023, porque a partir de los 40 grados, las proteínas de la flor colapsan y la planta queda esterilizada. Y a esto se sumó el declive de los abejorros, los únicos insectos capaces de ejecutar la polinización vibratoria que el tomate exige para abrir sus ovarios. Pero ojo, que aquí la tecnología también respondió con fuerza bruta, porque para 2021 tanto Japón como Israel ya desplegaban enjambres de microdrones acústicos con inteligencia artificial, emitiendo frecuencias de 400 Hz para arrancar el polen de las flores. Pero la tecnología siguió avanzando más y más. La edición genética también subió de nivel. Abandonamos el bisturí ciego de los años 90 y abrazamos el francotirador CRISPR-Cas9. Y así en 2020, científicos reescribieron millones de años de evolución en una sola tarde, mutando 6 genes de un tomate silvestre tóxico para darle tamaño comercial sin perder su brutal sistema inmunológico. También sacamos a la planta de la tierra enferma, encerrándola en módulos antárticos del proyecto Eden ISS, bajo luz LED milimétrica, y construimos catedrales de cristal gobernadas por IA en Holanda. Y en 2024 levantamos granjas de huella hídrica negativa, destilando agua de mar en los desiertos de Sonora. E incluso en 2025 logramos cultivarlos en simulantes del letal polvo radiactivo de Marte. Y sí, lo sé, todo esto suena ciencia ficción. La última parte del vídeo ha sido casi eso. Bases lunares, láseres, microdrones, mucha tecnología. Pero detente un segundo, con toda esta tecnología hiper avanzada, seguro que te estás haciendo una pregunta muy simple. Si controlamos el genoma y el clima al milímetro, ¿cómo puede ser que si vives en España, y te lo digo yo que estoy en Girona, en Cataluña, un tomate que de verdad sepa a tomate, es decir, dulce, carnoso y explosivo en el paladar, solo lo puedes encontrar un par de meses en verano? ¿Por qué el resto del año en el supermercado seguimos comiendo corcho rojo? Pues la respuesta es la sinfonía del estrés. Y es que el tomate de supermercado que compras en noviembre es un soldado de la logística. La tecnología industrial de los macroinvernaderos mima demasiado a la planta, le da agua perfecta, luz constante y nutrientes medidos. Pero el sabor bueno, nace del sufrimiento. Un buen tomate tradicional de huerta, como el de Montgrí, el Cordobou o el Montserrat, cultivado al aire libre bajo el sol abrasador de julio, ese tomate sufre. Soporta choques térmicos,
Lucha contra la tierra seca para buscar agua y se asocia con bacterias locales únicas del suelo. Ese estrés brutal es el gatillo físico que enciende los genes de supervivencia de la planta, obligándola a sintetizar azúcares de golpe y a generar compuestos volátiles intensos para protegerse. Y si a eso le sumas que el agricultor local lo recoge maduro y jamás pisa una cámara frigorífica, su magia epigenética llega intacta a tu boca, a tu plato. Es así de simple. Entonces, ¿conseguiremos ese sabor perfecto durante todo el año? Pues la biología de sistemas ya trabaja en ello. Usando biosensores, los científicos intentan engañar a la planta de invernadero, induciendo microestreses hídricos controlados para que crea que está luchando por su vida en el Mediterráneo. Pero hasta que logremos replicar ese caos natural, el verdadero lujo de nuestra civilización no es cultivar en Marte, es esperar pacientemente a que llegue el mes de agosto. Y es que el círculo biológico se cierra. La arqueología, la botánica y la astrofísica nos cuentan una verdad absolutamente humillante. Hace 50 millones de años, esta pequeña planta andina era un huérfano, asediado por herbívoros, condenado a desaparecer entre las grietas de Sudamérica. Y hoy ha colonizado los 5 continentes. Ha obligado a la especie dominante de la Tierra a construirle inmensos búnkeres de cristal termorregulado, a inventar enjambres de drones para polinizarla artificialmente y a purificar el polvo radiactivo de la Luna con tal de asegurar su supervivencia eterna. Nosotros creíamos que estábamos manipulando su código fuente para imprimir latas de ketchup, pero tal vez el Solanum lycopersicum ha sido, desde que emergió del abismo de la prehistoria, el estratega biológico más brillante de la evolución. Utilizó nuestro cerebro, nuestra economía y nuestra ingeniería como su vehículo de transporte definitivo. Así que la próxima vez que cortes un tomate en tu cocina, mira de cerca esas semillas doradas. Piénsalo bien, tras 50 millones de años de imperios, patentes corporativas y biotecnología espacial, ¿quién domesticó realmente a quién? Pónmelo en los comentarios, porque este es un debate que trasciende la biología. Y suscríbete al canal si tu cerebro ha sobrevivido a este viaje. Y si te ha gustado el vídeo, destruye el botón de like. Ah, y tienes que ver mi vídeo sobre la historia de la conservación de alimentos. Es igual de épico, pero sobre cómo aprendimos a engañar el tiempo biológico para sobrevivir. O el vídeo sobre la historia de la patata, sí, de la papa, o la historia del pan, no sé, cualquiera de ellos vas a flipar. Y si tienes sed de más, hazte una maratón con la lista de reproducción y el origen de todo. Tienes la historia del caucho, la cama, el pan, como te he dicho, y la patata, el vidrio, y vamos, el retrete, muchos más. Y para dosis diarias de ciencia e historia, te espero en mi Instagram, JJPriegoTV. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.